Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Entrevista Ágora. Les habla Luis Fernando Pacheco, docente del programa de Ciencia Política de la Universidad Surcolombiana y coordinador del área de América Latina. Y hoy nos acompaña en esta edición del programa la profesora Antje Schnorr de la Universidad de Münster en Alemania. Ella es académica, adscrita e investigadora en diversas líneas dirigidas a los estudios latinoamericanos y nos acompaña esta semana en la ciudad de Neiva y en nuestra casa de estudios para adelantar primero trabajos de investigación conjuntos con el área de América Latina y para orientar ser la conferencista central de la primera versión del seminario Política y Religión en América Latina, que reunirá estudiantes y egresados de diversos programas de nuestra casa de estudios que desde diferentes visiones, desde diferentes disciplinas abordaremos la actualidad de los estudios religiosos y políticos en América Latina. Antje, bienvenida a nuestra casa de estudios. Muchas gracias, Luis Fernando. Y voy a empezar por una pregunta que creo que es interesante y es cómo nace el interés de alguien desde Alemania por dedicarse al estudio, al tema de los estudios latinoamericanos. Bueno, primeramente quisiera agradecerte otra vez por invitarme a la Universidad Surcolombiana. Estoy muy feliz que estoy aquí y estoy muy feliz por poder tomar parte en el seminario y estoy muy curiosa cómo se va a desarrollar. Bueno, mi interés por América Latina nació ya durante mi infancia. Yo vengo de una familia que siempre estaba muy interesada en los desarrollos en América Latina, en los eventos políticos, y entonces cuando yo estaba en la edad de 15 años, yo tenía la idea de ir al extranjero para estudiar allá un año en el colegio, y es muy normal en Alemania que los estudiantes, que los alumnos deciden irse a los Estados Unidos. Y yo en ese momento yo decidí de ir a América Latina y en particular a Bolivia. Y ese año que estaba viviendo allá despertó en mí un gran interés en América Latina, y se puede decir que desde ese entonces yo siempre estaba siguiendo los desarrollos en América Latina, y ya hablando español después de volver de Bolivia en la edad de 17, yo decidí estudiar en la Universidad Colonia en Alemania estudios latinoamericanos. Sí, eso así fue que yo estaba tan interesada en ese. Tu tesis doctoral trabajó un tema relevante como fue el papel de los jesuitas en el Chile de los 60, los 70, los 80, el tránsito de la socialdemocracia cristiana, el gobierno socialista de Salvador Allende y luego el gobierno dictatorial del general Pinochet. ¿Cuál fue la experiencia de ese trabajo? Fueron varias experiencias. Fue una experiencia personal que resultó del hecho que yo estaba haciendo mis investigaciones para mi tesis doctoral durante todo un año en Chile, y en ese tiempo yo estaba en contacto con muchos religiosos, sacerdotes, obispos, laicos y laicas también, y fue un tiempo que era muy interesante para mí también de una perspectiva religiosa, se podría decir, porque yo llegué al tema de la Iglesia Católica en Chile de cierta distancia en el primer momento, porque yo vengo de una familia que no es tan religiosa, pero yo siempre tenía la idea, la impresión que la Iglesia Católica tiene un rol muy importante dentro de la política y también dentro de la sociedad, y quería entender mejor qué es el papel que juega la Iglesia Católica. Y entonces había el lado personal, que yo aprendí mucho también de las personas, que hice entrevistas, que también significó para mí un crecimiento personal. Y por otro lado había el lado científico, que yo después de todo ese tiempo y de mis estudios, yo tenía la impresión de entender mucho mejor el papel que la Iglesia Católica jugó durante esa época en América Latina, en particular en Chile, pero no solamente, porque yo siempre también estaba estudiando las relaciones de los jesuitas dentro de América Latina, por ejemplo, también las relaciones entre los jesuitas de Chile y los jesuitas de Colombia. ¿Qué papel jugó en este periodo histórico, que es un tema tan importante, la teología de la liberación como movimiento fundante de diferentes ideologías, movimientos de izquierda, de revolución? ¿Cuál crees que ha sido el papel de ese? A mí me parece que casi no se puede entender la historia de América Latina sin conocer y sin entender la teología de la liberación. Y
por varios asuntos. Por un lado, es muy importante entender la teología de la liberación porque cambió la vida de muchos religiosos, sacerdotes y laicos en la manera que se dieron cuenta que hay que cambiar las estructuras sociales. Esa fue la idea. Y lo interesante es que se podría decir que la teología de la liberación es una corriente izquierdista dentro de la Iglesia, pero lo que a mí me parece muy interesante es que en América Latina siempre se encuentra clérigos, sacerdotes que no son nada de la izquierda, pero sin embargo están favoreciendo la teología de la liberación. Y eso fue algo que era bien difícil para mí entender en el primer momento. Pero en el segundo momento entendí que la teología de la liberación también tiene importancia por la identidad América Latina de los teólogos, porque se podría decir que en esa época, en los años 60, cuando nació la teología de la liberación, había muchos teólogos y clérigos que se fueron a estudiar a Europa y en cierto punto ellos estaban hartos de estudiar más y más la teología de Europa. La teología de Europa siempre tenía se decía de sí misma que es una teología universal, pero los sacerdotes y teólogos de América Latina se dieron cuenta que no es nada universal, sino que es una teología muy europea. Y por esa razón también era muy importante la teología de la liberación, porque era una teología que nació en América Latina y había sacerdotes y teólogos que no estaban en favor de los corrientes de la izquierda, ni estaban en favor de la teoría de la dependencia, pero sin embargo estaban en favor de la teología de la liberación porque jugó un papel para su identidad. Hay un tema que en Latinoamérica contemporáneamente genera debate. El auge de las nuevas constituciones, la colombiana del 91, separó y dividió la relación entre Iglesia y Estado. Pero en ocasiones eso se ha entendido como que la Iglesia, la católica y en general las diversas religiones, no deberían interferir en temas políticos, que es uno de los temas más preocupantes del debate. Hoy, a 2 semanas del plebiscito por la refrendación de los acuerdos. Desde la opinión de la academia, y lógicamente que esto admite debates, ¿qué piensas? ¿Es posible escindir religión de política o de verdad es imposible esa división? Es una pregunta bien difícil y también es una pregunta que se estaba discutiendo mucho durante los años 60 y 70. Y la primera cosa es que hay que definir política. ¿Qué es lo que quiere decir política? Cuando estamos diciendo la Iglesia debe o no interferir en el mundo político, entonces hay que saber qué es lo que significa. Y en los años 60 había una discusión muy, muy interesante porque se estaba separando, se podría decir, la política partidaria y la política en un sentido más amplio. Y, por ejemplo, había muchos clérigos, también jesuitas, que dijeron que sí, es muy importante intervenir en la política y actuar políticamente, pero de una forma más amplia y no actuar dentro de un concreto partido político. Y a mí me parece que es mi experiencia, es una opinión muy, muy personal, que yo pienso que sí tiene razón, que es difícil cuando un sacerdote, por ejemplo, está actuando políticamente dentro de un partido político, porque en ese momento puede usar su reputación como sacerdote para influir a la gente, ¿sí? O sea, imagínate que estás en una misa, eso es todo normal, porque siempre era así en la historia, y el sacerdote durante la misa dice a los laicos, y por favor, en la próxima elección que eligen los conservadores, ¿sí? Eso fue lo normal en América Latina por mucho tiempo y también en otras partes del mundo. Es otra cosa si la Iglesia Católica está tomando parte de alguna manera en los desarrollos políticos y tratando de tener alguna influencia,
según el Evangelio, se podría decir, ¿sí? O sea, a mí me parece que hay valores muy importantes y hoy en día también, por ejemplo, son los derechos humanos que están entre esos valores, la igualdad entre la gente. Y creo que es una muy buena cosa si la Iglesia trata de actuar políticamente para que esos valores sean más fuertes dentro de la sociedad. Y supongo que en ese momento, que también es un momento difícil, no solamente para la Iglesia Católica, sino también para otras religiones, para otras iglesias, que la Iglesia Católica podría ganar mucha legitimidad si actúa de esa manera y trata de dar mucha importancia a esos valores tan importantes. Angie, vamos a ir a un corte breve de comerciales aquí en Entrevista Ágora y regresamos con este espacio conversando con la profesora Angie Schnorr de la Universidad de Münster sobre política y religión en América Latina. Estamos de regreso en Entrevista Ágora, el espacio de la Universidad Surcolombiana dedicado a tratar diferentes temas académicos. En esta ocasión, con la compañía de la profesora Angie Schnorr de la Universidad de Münster en Alemania, conversando sobre política y religión en América Latina en el marco del seminario que llevará este mismo título y que se desarrolla esta semana en nuestra sede central en la ciudad de Neiva. Angie, 2013 es un año importante para la región latinoamericana porque tras la renuncia de Benedicto XVI y ante la sorpresa y expectativa, el cardenal Bergoglio se convierte en el primer papa latinoamericano y además en el primer papa jesuita de la Iglesia Católica. ¿Significa de verdad esto? ¿Cuál es el trasfondo de un resurgir de un fenómeno religioso en América Latina? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que es algo muy importante que ahora tenemos por primera vez un papa de América Latina y sobre todo un jesuita, y supongo que eso también va a cambiar un poco la atmósfera en América Latina, sabiendo que hay un papa de América Latina. La verdad es, y ya estuvimos hablándolo un poco antes de nuestro encuentro, la verdad es que en el primer momento cuando Francisco fue electo, yo también estaba un poco, ¿cómo decir?, un poco reservada y crítica, y creo que demasiadamente crítica en el primer momento, porque en Europa fue muy normal que cuando se habla de la Iglesia Católica en América Latina, todos los europeos entienden teología de la liberación, y eso no es verdad, ¿sí? O sea, siempre había corrientes de la teología de la liberación, pero no estaban en toda América Latina. Y entonces yo también diría que esa interpretación que había en Europa, que con Bergoglio tenemos un papa que viene de la teología de la liberación, que de alguna manera no es verdad, lo que no quiere decir que eso es malo o bueno, o nada de eso. No quiero valorar las cosas, solamente como historiadora quiero mirar y ver cómo fueron las cosas. Y lo importante de la teología de la liberación siempre era que hay que capacitar a la gente que puedan luchar por sus derechos ellos mismos. Y lo que hizo Francisco durante su época de obispo fue muy impresionante, que siempre vivía entre los pobres y siempre estaba viviendo una vida muy sencilla, pero de alguna manera
fue una actitud un poco paternalista, sin embargo. Y eso está bien, no quiero decir nada en contra de eso, o sea, creo que eso es una cuestión de opiniones políticas, si está al lado de eso o no, ¿sí? Pero la cosa es que la interpretación era un poco complicada en Europa. Ahora me parece, después de un tiempo, que hay muchas cosas que se desarrollaron desde Francisco es papá, que yo también estoy muy impresionada de eso porque no lo había esperado, y me parece que tiene, como decir, que está haciendo muchas cosas que no se podía esperar y que tiene... es muy valiente de alguna manera que hace esas cosas, y también hay gente que dice que es un poco peligroso hacer esas cosas, y estoy muy curiosa cómo se va a desarrollar, y creo que es una experiencia muy importante no solamente para la Iglesia Católica en América Latina, sino para toda la Iglesia Católica, o sea, en el mundo global. ¿Cuál es la percepción desde Europa frente a los diferentes procesos que vive actualmente América Latina? Nosotros asimismo nos leemos en medio de la destitución de la presidenta Rousseff, el proceso de paz de Colombia, la restauración de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. La visión desde Europa frente a América Latina, ¿tú qué puedes percibir desde la academia? ¿Ha sido un buen momento? ¿Es un buen momento? ¿Es un mal momento? También es una pregunta difícil. Yo diría que de alguna manera la situación en Europa, y en particular en Alemania, ha cambiado desde la perspectiva académica, porque con todo el problema del terrorismo que ahora tenemos en Europa, ya no hay tanta concentración en América Latina, desgraciadamente, ¿sí? Pero creo que los que están interesados, o sea, por ejemplo, lo que ahora pasa en Brasil, es algo muy interesante porque parece que hay un desarrollo nuevo en América Latina que se podría llamar tal vez como un golpe que se desarrolla dentro de las estructuras constitucionales. Y se podría decir que ya vimos algo semejante en Paraguay con el presidente Fernando Lugo, que había un golpe, pero sin embargo, ese golpe era legal de alguna manera, un golpe legal, y creo que es un fenómeno que antes no conocíamos de esa manera, y parece que no fue únicamente así en Paraguay, sino ahora se está repitiendo también en otros países, y creo que es un problema que necesita atención y que deberíamos un poco más investigar sobre ese desarrollo. ¿Crees que la investigación más allá de nuestros espacios, o sea, investigar desde América Latina a Europa, investigar Europa desde América Latina, es un tema en auge hoy? ¿Esa investigación se ha fortalecido? ¿El diálogo investigativo a nivel global, crees que se está fortaleciendo, o por el contrario volvemos a centrarnos en los problemas de cada quien? No, creo que se está fortaleciendo, y yo me alegro mucho que está fortaleciéndose, y creo que también tiene que ver con el hecho que tenemos esas conferencias y congresos grandes en que podemos encontrarnos, y creo que que es muy importante. Quiero contarte una anécdota. Una vez estaba viajando en el tren y hablé con un hombre de Israel, y él me preguntó por mi profesión, y le contaba qué estoy haciendo, que soy historiadora, dedicándome a la historia de la Iglesia en Chile, y él me preguntó, oye, ¿y acaso los chilenos no tienen sus propios historiadores? Y yo le dije, pero claro que sí, y tienen historiadores muy, muy buenos, pero sin embargo a mí me parece que siempre es importante tener una perspectiva también desde fuera. Y yo le pregunté al hombre de Israel, imagínate si la historia de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial habría sido escrita solamente por alemanes. Eso sería un problema, porque para nosotros alemanes fue bien importante que también había estadounidenses y académicos de Inglaterra que escribieron sobre nuestra historia por tener una perspectiva desde fuera.
¿sí? Y entonces a mí me parece que eso es muy importante y ojalá que hay muchos latinoamericanos que están dedicándose a la historia y a los desarrollos en Europa, y también quiero seguir con mis estudios y mi investigación sobre América Latina. Aunque llevamos apenas un par de días, pero y antes de ir cerrando, ¿qué perspectiva te llevas de esta breve estancia en Colombia y aquí en Neiva? ¿Qué perspectiva? Sí, ¿te ha gustado? ¿Qué impresión te llevas? Me gusta muchísimo. Yo me siento muy, muy bien aquí en Colombia y en particular en Neiva, ¿sí? Y ya he visto tantas cosas hermosas y me sentí muy bien y toda la gente es tan amable conmigo que yo estoy muy curiosa por los días que me esperan ahora y sí, estoy muy agradecida por lo que ya podía experienciar en este país. ¿Y cuáles son tus expectativas respecto a este seminario de política y religión con estudiantes y egresados de diversas carreras? También estoy muy curiosa porque creo que va a ser también un desafío para mí, porque yo estoy acostumbrada a tener estudiantes de historia y ahora los estudiantes vienen de distintas carreras y creo que yo también voy a aprender mucho de ellos y me gusta aprender de ellos y conocer la perspectiva de ellos y entender un poco más cómo funciona la mente, cuál es la mentalidad también de los jóvenes colombianos y cómo tratan el tema de religión y política, qué es lo que les interesa, qué es lo que no les interesa, qué es lo que les parece importante. Estoy muy curiosa y me alegro que vamos a tener ese seminario. ¿Podremos estar frente a un fenómeno de resurgir religioso en América Latina, de la aparición de nuevas iglesias, nuevos credos? ¿Podemos estar hablando de un resurgir del fenómeno religioso? Sí, pero probablemente supongo que no tanto de un resurgir de la religiosidad católica, de alguna manera, ¿sí? Entonces, o sea, claro, podemos ver en muchos países en América Latina la importancia del pentecostalismo y creo que es un tema que, o sea, yo no estoy haciendo investigaciones sobre ese tema, pero me doy cuenta que ahora hay muchos investigadores que se dedican más a este tema que al otro tema. Y en la Iglesia Católica creo que el catolicismo no está en peligro, pero sí se puede ver que hay muchos católicos que también que tienen la identidad católica, pero ya no quieren ir a la misa, que tienen una forma muy propia de vivir su catolicismo, ¿sí? Entonces, de todas maneras se puede hablar de un cambio fuerte para todas las religiones en América Latina, probablemente, y es difícil decir qué es lo que va a significar de largo plazo la fuerza del pentecostalismo. Gracias. Ángel, muchísimas gracias por este espacio, por habernos acompañado. Bienvenida nuevamente y que tu estancia en la Universidad Surcolombiana y aquí en Colombia y en Neiva sea lo más agradable posible. Gracias a ti, muchas gracias. Y a ustedes televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de Entrevista Ágora y ha sido un gusto tenerlos a ustedes esta tarde.